Bienvenido a su programa Tiempo de Impacto. Hoy yo me siento muy bien porque nuestro invitado es una personalidad en la República Dominicana que goza de todo mi aprecio y yo diría hasta de la admiración, porque él está ligado a los medios de comunicación por más de 60 años. Él es el productor del Pueblo Cuestiona, que ya pasa de los 50 años en el aire. Y además es un gran trabajador social. Pero eso no es solamente lo de él. Él ha vivido, yo diría, la parte más convulsionada de la historia dominicana, de los últimos tiempos. Dígame bien, hablar con Hercilio Veloz Burgos, después de la muerte de la teniente de Trujillo, es gozar de informaciones que le hacen falta al pueblo dominicano, sobre todo en su área de jóvenes entre los 18 a los 35 años, que son muchachos que son nuevos y no conocen esa historia, ni tampoco la vivieron, porque lo que pasa con Hercilio, que Hercilio es un testigo y muchas veces protagonista, porque en la revolución él hizo su papel. Bienvenido, Hercilio Veloz Gracias, Burgos. gracias del alma, Héctor Capellán, por esta invitación. Y me siento mayúsculamente satisfecho de poder compartir con usted este espacio, de manera que el privilegiado soy yo en estos momentos, porque estar al lado de un profesional como usted me enorgullece a mí, sobre todo un hombre que ha hecho historia en la televisión de nuestro país. Altamente agradecido con esta invitación. Bien. Usted recuerda perfectamente bien aquella famosa frase que se decía en La Tiranía en el año 1959. Rafael Pichardo García, muerto. Sí, claro que sí. Eso se refiere a la invasión de 1959. No, a la invasión no, a la expedición. A la expedición, ¿verdad? Porque invasión... Porque la invasión fue una figura que presentaron ellos para justificar todo eso. Invasión es cuando son extranjeros los que invaden o los que llegan al país. Eso es bueno aclarar. En el caso nuestro, en el caso de República Dominicana, hemos tenido varias expediciones de dominicanos que han estado en el exterior, que no conforme con la situación que ha estado viviendo el país, pues han llegado a República Dominicana. Pero no fíjese, han invadido, claro, han venido como expedicionarios. Esa es muy buena aclaración. Fíjese cómo la tiranía, de una manera, vamos a decir, malsana y vulgar, cada vez que mencionaba un nombre decía el locutor, ¡muerto! Como quien dice, no se metan con la tiranía para que no le pase lo mismo. El locutor Guillermo Peña. Ah, bueno, usted se recuerda perfectamente. Claro, entonces yo le hago la pregunta primero, para que usted haga una relación histórica de ese desembarco, no de la invasión, sino de la expedición del año 1959, para entonces después caer en lo que nació como consecuencia de eso. Mira, lo primero que hay que decirle al país, a la juventud, a aquellos que tienen menos de 50 años, que no vivieron aquellos acontecimientos, diríamos del 47 de Cayo Confites, que no pudo llegar a República Dominicana, pero sí la de Luperón del año 1949, de junio de 1949, donde fue una expedición compuesta en su totalidad por dominicanos. Ahí la mayoría murieron, salvaron la vida creo que 4 o 5, entre ellos Horacio Julio Ornes Guascú, hermano de Germán Emilio Ornes Guascú, que fue director del periódico El Caribe, y otros más. Yo creo que ya desde el 49, pues ya se habían aprendido los patriotas del exilio, se habían aprendido ya el camino, como dirían en el campo, el trillo por donde llegar a República Dominicana por vía marítima o por vía aérea. En ese momento, pues, el régimen se vio realmente asustado, que aunque estaba en pleno apogeo en el 49, junio del 49, pero se demostró que no era infalible en ese momento. Fracasó porque realmente hay quienes dicen que fue delatada, otros dicen que la
la mayoría o la cantidad de militares que estaban en esos predios de Luperón, Puerto Plata, Luperón, pues aplastó esa patriótica expedición de esos hermanos dominicanos. Pero eso además sirvió para abonar lo que sucedió el 14 de junio de 1959, cuando un grupo de dominicanos y uno que otros extranjeros, pero el 99% de dominicanos, pues llegaron a las 5 de la tarde, 14 de junio de 1959, domingo en la tarde, y vinieron justamente por el aeropuerto de Constanza, porque era el que más se ajustaba a esos momentos por la poca vigilancia militar que tenía, que era domingo en la tarde, en fin. Llegaron, se internaron en las montañas, pero el número de miembros que tenían las Fuerzas Armadas Dominicanas para la época y las armas que tenía Trujillo, muy bien armados, los aviones que tenía Trujillo, los P-51 ATC, de todo, y los vampiros, en fin, le era imposible a esos patriotas poder vencer, y naturalmente fueron barridos en su totalidad. Creo que 5 se salvaron la vida, pero la mayoría fueron fusilados, fueron hechos presos y fusilados, y realmente eso sembró aún más o aumentó más la indignación del pueblo dominicano contra el régimen de Trujillo, porque yo a tantos años de distancia digo, había necesidad de matar a tantos dominicanos y extranjeros, cuando si el gobierno consideró que ellos violaron, qué sé yo, el territorio nacional, que era su propia patria, o que violaron algo, bueno, cójanlo presos, depórtenlo, o vayan, mándenlo a la cárcel y al cabo de un tiempo lo ponen en libertad. Pero no lo fusilaron a todos. Creo que de los 200 y tantos que llegaron, se salvaron 5. Ven acá, Poncio Pousaleta es del 59. Del 59. Él vino por y el cubanito. Sí, vino, ahí se salvó Poncio Pousaleta, se salvó Delio Gómez Ochoa, exacto, Pablito Mirabal, exacto, que murió después de un rayo le cayó en La Habana. También murió, salvó la vida Medardo Germán, salvó la vida, eran 5. Eso de que salvaron la vida fue que Trujillo le condonó, lo absolvió, dijo, no, eso no. No solo eso, no, sino lo dejó como una para muestra. Para demostrar como que los muertos habían caído en combate y que estos fueron hechos presos y que por eso lo puso en libertad. Sí, o sea, naturalmente, una política a nivel internacional, exacto, para él demostrar que él era un hombre. Naturalmente que esa expedición del 14 de junio de 1959, más, esto viene por Constanza, más las que vino el 19 y 20 por Luperón, ambas pues sembraron aún más la semilla de la libertad del pueblo dominicano. Y eso indignó más a los dominicanos, porque solo hay que ver que a partir de ese momento hasta la iglesia se le viró a Trujillo. Ni hablar de la juventud pues correcto, casi en su totalidad se le viró al régimen. Por eso el apresamiento de Manolo Tavares Justo, la muerte de las hermanas Mirabal en noviembre, el 25 de noviembre de 1960, en fin, todo lo que pasó. Por eso yo digo que esos acontecimientos de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, primero la del 49, la de Luperón, y después la de Constanza, Maimón y Estero Hondo, ya en el 59, en junio del 59. Ambas, con 5 días de diferencia, pues sembraron más, calaron más en la conciencia del pueblo dominicano, y por eso pasó lo que pasó aquel 30 de mayo de 1961, cuando un grupo de patriotas pues pusieron fin al régimen de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Ercilio, y explíquele al pueblo dominicano, a los que no conocen su historia, que normalmente se tiende a repetir la historia como usted no la conoce. Claro. Digo, si tiene interés. Claro. Porque si usted no tiene interés, permite que, claro, que el otro haga lo que le dé la gana. Los pueblos que ignoran su historia están llamados a repetirla. Claro, es correcto, así mismo. Explíquele al pueblo dominicano, luego de esa invasión, expedición. Es que a la gente Trujillo le metió en la cabeza invasión. No. La expedición. Sí. Óigame, después de esa expedición se forma el movimiento 14 de junio. Sí. En memoria de esto, ¿no? Claro, de esta invasión, en homenaje a los héroes. Entonces, del 14 de junio de 1900. Explíqueme eso, ¿y quién fue Manolo Tavares Justo? Sí,
Sí, en homenaje a los acontecimientos del 14 de junio de 1900, Y la fecha también. de 1959, Correcto. Un grupo de patriotas, entre ellos estaba Manolo Tavares Justo, Minerva Mirabal, en fin, decidieron crear el movimiento 14 de junio. ¿Eso fue dentro de la tiranía o después de la muerte de No, Trujillo? eso fue durante la tiranía, eso fue creo, si mal no estoy informado. Antes del 60. No, Antes del 61. Eso fue, tengo entendido, el 20 de enero de 1960. 20 de enero de 1960, en esos días por ahí, que fue también cuando hasta la iglesia se le viró a Trujillo. Por eso aquello contra el padre Monseñor Panar, contra Monseñor Relli. Y la famosa turba. Y las famosas turbas aquellas que fueron a La Vega. Bueno, eso realmente, primero, déjame darte una cronología de los acontecimientos que dieron al traste con el régimen de Trujillo. Primero, el secuestro en Nueva York y la traída al país clandestinamente del profesor Galíndez en el 56. Después viene la muerte de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960. Anterior a eso, el atentado a Rómulo Betancourt, y ahí vinieron las sanciones contra Trujillo en el mismo 60. Y todo eso fue minando el régimen, hasta que el grupo de patriotas que dieron al traste con ese régimen el 30 de mayo de 1961 empezaron a atar cabos. Y naturalmente no solamente los que fueron a la hoy autopista 30 de mayo, sino los otros que se quedaron a nivel en retaguardia. Porque además habían varios grupos conspirando en ese momento. Había un grupo que lo encabezaban los Vicini encabezaban un grupo, y estaban en ese grupo estaba el señor Ángel Severo Cabral, que era abogado de los Vicini, que también tenía que ver con la lucha antitrujillista, y alguien que se menciona poco se menciona, pero que fue una figura clave en esa lucha contra el régimen de Trujillo, que fue el doctor Jordi Brossa, reconocido médico de la Clínica Abreu. Me honré con su amistad al conocerlo, como me honro con la amistad de su hijo, Alfonso Brossa, de hecho es mi gastroenterólogo, un hombre brillante, ambos, hijo como se dice, de tal palo, tal astilla. Correcto. El pueblo dominicano aún no ha conocido en su justa dimensión lo que fue Jordi Brossa y lo que hizo en este país contra el régimen de Trujillo el doctor Ángel Severo Cabral, ni lo que hicieron los Vicini, esa firma que todo el mundo conoce, un poder, que tampoco se ha reconocido realmente ese trabajo que hicieron todas esas personas, Franklin Mieses Burgos y otras personas más, que de una manera u otra tenían alguna liazón con la embajada americana, que ya estaba dispuesta o ya había decidido salir del régimen de Trujillo. De hecho, a Trujillo le mandaron emisarios a entrevistarse con él para que saliera del país y que se llevara la fortuna que él quisiera. Y ahí fue cuando Trujillo dijo que mejor muerto, que había que sacarlo muerto de República Dominicana. Y naturalmente muerto lo sacaron, porque sucedió lo que sucedió. Entonces, hábleme de Manolo Tavares Justo. ¿Cómo sale a la luz pública? Manolo Tavares Justo, para mí, bueno, hay cierta similitud entre Manolo Tavares Justo y el coronel Francisco Alberto Camaño de Ño. De ambos fui amigo de ellos, con ambos mantuve relaciones. Con Camaño lo conocí cuando era coronel de la policía y después estreché mis relaciones con él ya en la revolución, porque yo era de los 32 locutores de Radio Constitucionalista. Pero en el caso de Manolo, a quien lo conocía de nombre, a través de su primo Manolito Justo, que tenía una farmacia en la calle Ravelo, lo conocí justamente porque el día que mataron las hermanas Mirabal, que apareció de que había sido un accidente, yo voy a verlo en la mañana y él lo vi así triste, digo, ¿qué pasó? Me dice, mataron las muchachas. Mataron las muchachas. Ahí fue la primera información que yo recibí de la muerte de las hermanas Mirabal. Volviendo a Manolo estuvo preso. Bueno, su esposa y las otras hermanas la mataron cuando ya venían de verlo, que estaba preso en Puerto Plata. Lo sueltan a Manolo ya para el 60, ya lo ponen en libertad después de la muerte de la Mirabal. Y naturalmente eso
hizo que Manolo acaparara la atención de la juventud de la época. Yo estoy entre ellos, entre lo que realmente Manolo impactó cuando lo vi por primera vez. Y lo vi por primera vez cuando aquella famosa manifestación que celebró el 14 de junio del año 1962 frente al altar de la patria, que fue cuando él selló lo que produjo en las montañas, cuando él dijo que si la oligarquía seguía conspirando contra el régimen legalmente constituido de Juan Bosch, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Bien. O sea, él dijo eso realmente después del gobierno de Juan Bosch. En el 63 fue que él dijo eso. Óigame, Silvio de los Burgos, vamos a hablar, para que ustedes den una explicación de qué lo motivó a él y qué lo hizo realmente ir a las montañas y qué intervino en ese fracaso de todos esos jóvenes profesionales, la mayoría que lo acompañaron, que resultaron muertos, luego de los comerciales. ¿Cómo Silvio. no? ¿Cómo no? Silvio Veloz Burgos, el hombre historia, Sí. pero no solamente porque lo oyó en los libros, sino porque la vivió. Sí, Además, pero quiero aclarar, porque desgraciadamente en nuestro país existe mucho, se da mucho el caso de personas que dicen, yo fui de los protagonistas, yo fui de los que organicé. No, yo no organicé, nunca fui de los primeros. Yo llegaba cuando ya todo estaba ya en marcha, participaba y después que entraba no salía. correcto. Como pasó en la Revolución. Hábleme del 20, ¿qué ocurrió el 20 Mira, el de 20 de octubre? octubre de 1961 es un hecho, un acontecimiento histórico, porque comienza a mediados de octubre, cuando la juventud universitaria decidió destrujillizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sacando al rector Machado, que era el rector de la época. Estos acontecimientos se dieron aproximadamente entre el 10 y el 12, 13, 14 más o menos de octubre de 1961. Logrado su primer objetivo, que era destrujillizar la universidad, sacar los profesores trujillistas con el rector Machado a la cabeza, entonces esa juventud se trasladó a Ciudad Nueva y trató de hacerlo en el interior del país, pero primero Ciudad Nueva, y declararon territorio libre con alambrada parte de Ciudad Nueva. En el caso mío, y por eso digo, no fui de los primeros, no fui organizador de nada, sino que me llamaron por muchísimas cosas. El día que se quemó Radio Caribe, ese mismo día había una amenaza del señor José Antonio Jiménez, mejor conocido como Balá, de quemar al Partido Revolucionario Dominicano que estaba en el Conde 13 frente al Parque Colón. Ya él se había anotado una victoria para él, que fue haber quemado al MPD que estaba en la José Trujillo Valdés, hoy Avenida Duarte, casi esquina Avenida Mella. Entre Avenida Mella y Benito González estaba el local del Movimiento Popular Dominicano, que vino en 1960, que Trujillo lo trajo como una treta para decir que aquí había democracia, pero los calieses y Balá y su gente lo quemaron justamente en 1960. Ya él tenía en su haber quemado ese local del MPD y por eso amenazó, después que llegue el PRD el 5 de julio de 1961 al país, y se produjeron o se organizaron varios acontecimientos, varias manifestaciones en el Parque Colón frente al PRD, que estaba en el Conde 13 frente al Parque Colón, y resulta que desde el PRD salió un grupo, y hay que decirlo con responsabilidad, desde el Conde 13 a quemar a Radio Caribe. Pero como estaba la amenaza de que Balá venía a quemar al PRD, un grupo salimos a encontrarnos con Balá, que vivía en la Caracas, esquina Vicente Celestino, no era Vicente Celestino, Doctor Betance, tenía una ebanistería ahí. Ahí llegamos un grupo de 20 o 25 jóvenes, yo no fui tampoco de los primeros, yo estaba en el grupo. El caso es que había un joven valiente, alto, de tez oscura, le decían la cigua, muy PRDista ya,
que hizo lo que yo nunca esperaba que él hiciera, y fue que cogió una piedra, escondió un poco la mano y se acercó a 5 a 6 metros de Balá y le dio una pedrada en la boca a Balá, que cayó pataleando. Yo lo vi allí con Ok, Balá era que un calié. No, Balá era un calié, un delincuente, un hombre que donde quiera que había alguien que tuviera algún pequeño olor de... O sea, un palero. Un palero, era jefe de los paleros. Jefe de los Por eso paleros. decían el jefe de los paleros, Balá. El caso es que Balá era el azote. Y estamos hablando después de la muerte de Trujillo. Después de la muerte de Trujillo, sí. O sea que Balá era él recorría todos... Él creía que el trujillismo se iba a quedar. Sí, se volvió loco a raíz de la muerte de Trujillo. Claro. Por eso empezó Ese fue de lo que fue a La Vega. No sé si... Claro, recuérdate que fue un grupo de paleros Sí, y pero de no calieses. sé si Balá estaba ahí. Yo conocí a Balá justamente en esos días que quemó al MRL, al Y movimiento. usted podría explicar que, para la gente que no sabe, qué fue Radio Caribe y a qué se dedicaba. Mira, Radio Caribe fue una emisora que sacó el régimen de Trujillo, naturalmente medio haciendo la oposición a La Voz Dominicana, pero con un alcance mundial, con una frecuencia AM y FM también. No estaba la FM, No estaba. Estaba frecuencia, onda corta. Que llegaba el mundo entero, a Rusia, a todas partes llegaba. El internet de la época. Exacto. Entonces, a través de esa emisora, todos los días, pues se inició una campaña contra la Iglesia Católica. Correcto. Y contra los Estados Unidos, quiso congraciarse con la Unión Soviética, quiso congraciarse con Fidel Castro, el hombre loco, el gobernante loco ya para esa época. Pero Radio Caribe era un fuete todos los días al antitrujillismo, a todo aquel que era antitrujillista. Entonces, el pueblo fue que quemó a Radio Caribe. El pueblo entonces fue y quemó a Radio Caribe. Radio Caribe era la emisora donde había una serie de intelectuales, como periodistas, como locutores, en fin. Es decir, el pueblo le cobró a Radio Caribe lo que había hecho desde... Entonces diga quién fue el joven que tiró la piedra y le rompió la boca a Balá. Bueno, ese joven, le decían la Sigua, alto, de más de 6 pies, de tez oscura, se acercó, le da una pedrada a Balá en la boca y lo tira, lo dejamos ahí pataleando, como dicen a Balá, pensamos que lo había matado. Bueno, y salimos, cogimos la hoy Avenida Duarte, entonces todavía José Trujillo Valdés, y llegamos de nuevo al PRD, donde estaba el PRD, ya habían quemado a Radio Caribe. Ahora, ¿qué pasó? Que Balá dijo que él se iba a vengar eso. Estamos hablando de julio, que él se iba a vengar lo que le habían hecho a él. Y naturalmente intentó. Por eso los jóvenes de la universidad hicieron lo que hicieron cuando destrujillizaron la universidad, un valor espartano, los jóvenes de la época. Yo creo que estamos... Pero eso fue los hechos de la calle Espaillat. Sí, vamos para octubre, ya julio, pasaron esos meses de turbulencia, pero ya estamos en julio, ya estamos en octubre, mediados de octubre que sucede lo de la universidad, y ya para el 20 de octubre llega un grupo de jóvenes y declaran territorio libre la parte de Ciudad Nueva. Nosotros ese día estábamos esperando a Balá, no esperando a la policía. Y nos preparamos para enfrentar a Balá. Y resulta que a las 5:30 de la tarde, por cierto, día que llegaba una comisión de la OEA y día que llegó Juan Bosch al país, bueno, a las 5:30 de la tarde teníamos la azotea llena de piedras para enfrentar a Balá, de pedazos de palo, pedazos de alcantarilla. Y resulta que siendo entre 5:30, llega la policía por la Padre Villini y esquina Espaillat, y se hace un disparo, una ráfaga, y hay un cortocircuito. Ya nos dimos cuenta que no era Balá, que era la policía, y optamos muchos por esconderse en distintas casas, y otros nos fuimos a la azotea, que la teníamos llena de piedra. La policía intentó de tomar los apartamentos, nadie la abría, pero sí se fueron a la azotea. Y todo lo que encontraban por ahí en ese trayecto, le entraban a palo. En el caso mío, llevé la peor parte, uno de los que llevó la peor parte, porque yo fui el último en bajar de la azotea, y no bajar, sino me bajaron. Yo estaba escondido detrás de un armario con una piedra en la mano, y un policía o un agente, no sé qué rango tenía, voció, quedan más todavía, aquí queda otro. Y me dio un palo ahí mismo detrás del armario y me bajó a palo limpio, hasta que bajo a la Sánchez. Aquí le estoy enseñando a Carlos Baetisol, que fue dirigente de la agrupación 20 de octubre, el lugar donde yo caí cuando bajé a la calle Sánchez, número 55. Ahí fue justamente donde yo caí cuando Tuto Colón se quitó su casco protector de hierro y me dio a mí en la cabeza. Mire, le estoy señalando donde yo caí, justamente a Carlos Baetisol, un valiente luchador
del 20 de octubre de 1961. Bueno, a partir de ese momento nos metieron en una perrera, nos llevaron al Marión, allá nos rasuraron como cerdo y de ahí nos llevaron a la policía. Por eso yo tengo aquí dos fotos históricas, como son aquí la foto que toman en la policía, la foto de archivo que toman en la policía, aquí abajo. Aquí abajo. La foto de abajo es de la policía, o sea, cuando nos tomaron la foto. El que está, éntrale un poquito más, el que está en el círculo. Sí, ese soy yo. Ese eres soy tú. yo, abajo ahí, con camisa de cuadro. Exacto. Y arriba también estoy con camisa de cuadro, soy el segundo, el primero de la fila, de la segunda fila. Eso fue ya en la fiscalía cuando nos pusieron en libertad, el día 21 en la tarde. Es decir, son fotos para mí históricas. Qué bien. A grandes rasgos bueno, yo quiero aclarar lo siguiente. Los cívicos, de una manera perversa, los cívicos dijeron que habían muerto cientos de personas, que habían asesinado cientos de personas. Señores, la historia hay que escribirla con punto y coma, con la verdad. Fue el primer levantamiento popular contra los remanentes del régimen de Trujillo. Repito, fue el primer levantamiento popular contra los remanentes del régimen. Pero no es verdad que hubo una matazón de cientos de jóvenes, 2 muertos. Tirso Roldán Vargas Almonte, que lo mató la policía, un líder, un muchacho de mucho valor, de la Arzobispo Noel, esquina José Reyes. Digo, no fue ahí que lo mataron en la calle Espaillat. Y otro joven que tratando de salvarse de la policía, saltó de un edificio a otro y cayó al vacío, apellido Ignacio Cerda. Los muertos 2, los presos y los heridos éramos 57. Unos quedaron en el Marión, por ejemplo, en el Marión quedó interno Carlos Olivero Guzmán, que yo recuerde, y otros más. Después nos llevaron a la policía, en el caso mío. Yo recuerdo algo que siempre lo digo porque me indignó tanto eso. A todo el que hiere, que bota mucha sangre, lo primero que hace es que le da sed. Y yo le pido, me habían curado, me habían puesto los parches en la cabeza, la cosa. Le pido a un oficial, un alto oficial, después me enteré que era coronel, que me diera un poco de agua porque tenía sed. Me agarró por aquí, él era fañoso y era odontólogo, después me enteré que era odontólogo de Trujillo, apellido Cestero. Me agarró por aquí y me dijo, ¿tú quieres agua, comunista? Y me dio un empujón. Ahí yo me mareé. Sí, porque resulta que el miedo, tanto del imperio como de la clase dominante aquí en la República Dominicana, la gente de dinero, le tenía miedo al famoso comunismo. Sí, claro porque tenía a Fidel Castro, claro, además, apenas en el 59 llegó al poder. Yo recuerdo que Trujillo vino un periodista norteamericano y le hizo una entrevista que está incluso en las redes. Sí. Y entonces él le preguntó qué creía él del régimen de Fidel Castro y que si él... Dijo que Fidel era un loco. Exacto. Sí. Y dijo que no, que aquí en República Dominicana el comunismo no iba... Sí. Y eso se quedó, pero ya el comunismo no es... Bueno, no es, yo quiero presentar esto porque realmente... No es un misterio. No, esto tiene mucha importancia. Este fue un reportaje que hizo Listín Diario, y lo tituló Sucesos de la calle Espaillat precipitan final de la tiranía. Esto lo publicó Listín Diario, este reportaje. Sucesos de la calle Espaillat precipitan final de la tiranía. Aquí vemos que está Joaquín Balaguer, Ramfi Trujillo, Negro Trujillo, Petán, Negro Trujillo, Tunti Sánchez arriba y Kennedy. Y abajo pues está Fidel Castro, Manolo Tavares, Viriato Fiallo y Ercilio Veloz. Nada de esto yo lo he buscado. Son cosas que han puesto sin yo darme cuenta de que lo van a publicar. Enseñé esta foto aquí de Carlos Baetizol, que fue secretario general primero y después presidente de la agrupación 20 de octubre. Esta foto está impresionante. Esta foto de Manolo Tavares Justo fue la penúltima foto, es lo que yo siempre he creído, porque a partir de ese momento, esto fue después del derrocamiento de Juan Bosch, esta fue la penúltima foto, según pude investigar, que él tomó en público. Esta Manolo Tavares Justo, a su izquierda estoy yo sentado con una camisa de raya, mirándolo porque yo era el secretario de prensa y propaganda de la agrupación 20 de octubre y tuve la honra de presentarlo ahí. Después él no volvió a salir más en actos públicos después de este 20 de octubre, de este 20 de junio de 1963. Ok, vamos para ganar más tiempo. Sí. Vámonos al análisis de la... Manolo en la montaña ya. Ajá, de cómo Manolo prepara esa
¿cómo le podemos llamar? Esa guerrilla. Sí, esa guerrilla. En ese momento. Sencillamente, Manolo había dicho frente al altar de la patria que si la oligarquía seguía conspirando contra el régimen legalmente constituido que encabezaba Juan Bosch, el 14 de junio sabía dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya. Bueno, tan pronto se derrocan al gobierno en el 25 de septiembre de 1963, lo primero que hizo el 14 de junio fue empezar a prepararse. Y ahí yo tuve alguna participación, y digo, escúchame, me gusta hablar de nosotros, pero tuvimos alguna participación, tanto Carlos Báez Tisol y quienes habla Hercilio Veloz. ¿En qué sentido? Una amante que tenía Máximo López Molina en Los Minas, que tenía un salón de belleza llamada Esperanza López, se hizo muy amiga mía. Cuando derrocan a Juan Bosch, ya Máximo López Molina había hecho un foco guerrillero por Cebico, por Cotuí, por ahí, y fracasó. Lo cogieron preso, lo deportaron, pero dejó unas armas en Los Minas. 2 días después del golpe de Estado contra Juan Bosch, Esperanza me llama y me dice que le sacara esas armas de ahí. Nosotros cogemos esas armas y la llevamos a la Mauricio Báez, detrás de Fasaco, y la enterramos ahí en la casa de un gran amigo nuestro, de Carlos Olivero Guzmán. Bueno, no sé cómo llegó eso a oído del 14 de junio. El caso es que estando nosotros exiliados en la universidad, después del golpe de Estado, una noche llega Luis Ibarra Río, que se fue también, murió con Manolo, de parte de Manolo, es decir, que Manolo sabía que teníamos esas armas, que se las facilitáramos porque donde las teníamos se podían dañar. Le dijimos que estaban bien en lona, engrasadas, pero aún así, tanto Carlos Báez Tisol como yo y Carlos Olivero optamos por entregar las armas a Manolo o al 14 de junio para que ellos la limpiaran, la chequearan. Sí, la prepararan, no sabíamos, ¿no?, que se iban ellos a la montaña. Ahora, ¿qué día se van ellos a la montaña? Te estoy hablando del 20 o el 22 de noviembre. ¿Qué día se van ellos a la montaña? El 28 de noviembre de 1963. Yo quiero saber, Hercilio, ¿qué pasó en las montañas? ¿Por qué fue que no tuvo el apoyo? ¿Y cuál fue realmente el final de Manolo Tavares Justo después de los comerciales? ¿Cómo no? Estamos con Hercilio Veloz Burgos. En el break anterior, yo para irnos a comerciales le preguntaba qué pasó con Manolo cuando decidió ya preparar el operativo guerrillero. Llegó a las montañas. ¿Cómo se manejó eso? ¿Hubo falta de experiencia militar? ¿No estuvo bien preparado? ¿Falta de apoyo del campesinado? ¿Falta de apoyo incluso de las poblaciones? ¿Qué sé yo? A su entender, ¿qué pasó? Pienso que hubo de todo un poco. La falta de entrenamiento de ellos, la falta de experiencia en esos menesteres guerrilleros. O sea, casi fue un crimen. Bueno. Un crimen desde el punto de vista. Casi un autosuicidio. Exacto. Un autosuicidio. Sin embargo, yo tengo que decir que tanto Carlos Báez Tisol y Hercilio Veloz jugaron un rol en cierta medida importante. Estando Manolo en las montañas, no va a haber un día Juan B. Mejía, esposo de Elsa Justo, prima hermana de Manolo Tavares Justo, y nos dice que Manolo quería que nosotros dos, Carlos Báez Tisol y yo, imitáramos su voz disque de la Cordillera Central. Y en el carro de un amigo suyo, que ya murió, pero usted lo conoció, José Eligio Bautista Ramos, Mamellón, había un transmisor, que no sé dónde lo consiguieron, y un pequeño grabador. Y entonces, en el closet de Pocho Espinosa, aquel famoso también lo conocía, amigo, comentarista hípico, vivía en la calle Doctor Delgado. En el closet de Pocho Espinosa grabábamos nosotros, después de haber escuchado mucho la grabación que nos entregó Juan B. Mejía, grabábamos disque desde la Cordillera Central a Manolo Tavares Justo, hablando de todos los logros que habían tenido ya y todo ese tipo de cosas. Yo le llamo la época romántica. Y cómo los campesinos... Fueron tantas cosas extrañas. Viene más romanticismo, viene más romanticismo. Pero viene más romanticismo. Y nosotros
logramos se hacer, perdieron muchas vidas. logramos hacer 3 grabaciones y colocarla, uno en el Estadio Quisqueya, otra en el ensanche Isabelita, pero cometimos un grave error. De esas grabaciones que hicimos, disque de Manolo desde la Cordillera Central. Un juego de muchachos. Y fue que lo pusimos en el Conde, frente a una empresa cablegráfica que estaba, All America, que estaba en el Conde, frente al edificio, no era Vaquero, no, Vaquero no, el edificio, bueno, Conde esquina Hostos, un edificio que había ahí, pero enfrente había una agencia de cable ahí. Parece que la transmisión nuestra interceptaba la transmisión, sí. Y lo denunciaron. Porque era ilegal. Era ilegal y además era clandestino todo. Clandestino. El caso es que al día siguiente, mentira, en la tarde de ese día, me va a ver una persona que usted conoció, se llamó Mario Ritvitini, y me dijo, Ercilio, vine a verte urgente para salvarte la vida. Gran amigo. Y yo dije, ¿qué pasó? Dice, ya el gobierno sabe que tú y otras personas más están imitando disque a Manolo. Y yo dije, sí, ¿qué? Que van a caer presos. Y yo no le garantizo la vida. No. El caso es que optamos por no seguir transmitiendo. Ellos no sabían, el gobierno no sabía de quién era el transmisor, que era de Mamellón, y tampoco que habíamos grabado en la casa, en el closet de Pocho Espinosa. Eso fue una parte. La otra parte fue, bueno, ya le dije de que entregamos las armas, parte de las armas que teníamos, se le entregamos a Luis Ibarra Ríos, y la desenterramos y se la entregamos. ¿Qué hicieron con ella? No sabemos. Si se la llevaron, si no se la llevaron, no sé. Otra cosa que hicimos nosotros, y me gusta hablar, alguien que usted conoce que está vivo. Yo respeto mucho la historia y no digo una coma que no sea verdad, porque hay muchas personas que le fascina hablar, pero un 50% de lo que dice es mentira. Por ejemplo, estando Manolo en la montaña ya, que se fue el 28 de noviembre, decidimos, un grupo de jóvenes románticos, soñadores, no voy a usar la palabra estúpido, soñadores, románticos, crear un foco guerrillero. Nos acercamos al comandante Pichirilo, que fue el hombre que trajo el granma de México a Cuba. El de la revolución. Exacto. Y le propusimos de que estábamos dispuestos a salir. Había otra persona que usted conoce muy bien, que es amigo suyo, que se comprometió a buscar las armas. ¿Quiénes componíamos ese grupo, ese foco guerrillero que íbamos supuestamente a hacer por San José de Ocoa? Pichirilo Mejía, José Francisco Peña Gómez, César Roque, que vivía en la calle Juan Bosco, que en la casa de él era que nos reuníamos, Daniel Céspedes, Carlos Baetisol, valiente luchador, otro señor apellido Céspedes, creo que Daniel Céspedes, creo yo, y Rafa Gamundi, que está vivo, sí, y le pueden preguntar a Rafa Gamundi, y esta humilde persona que está aquí, Ercilio Velos Burgos, creando un foco guerrillero para ir a apoyar a Manolo. ¿Qué pasó? Que entre el 18 o el 19 de noviembre, de diciembre, llega Peña Gómez, que también estaba en el grupo, y dice, señores, esto hay que dejarlo ya, porque ya la guardia, Peña le decía a la guardia, no decía al ejército, ya la guardia tiene rodeado a Manolo, y nosotros tenemos que desistir de esto. Hasta ahí llegamos en los preparativos del foco guerrillero que íbamos a hacer por San José de Ocoa. Y Rafa Gamundi, que está vivo, usted le puede preguntar, traerlo aquí y preguntarle, porque en cierta medida él después dijo algo que no se ajustaba, tal vez estaba un poco confundido. Él dice que el comandante iba a ser él y que yo quería ser comandante. ¿De dónde yo iba a ser comandante? Si yo lo más que podía subir en la calle Jacinto La Concha. Yo no tenía capacidad para ser comandante de nada. Además teníamos allí a Pichirilo. Claro. Pero tampoco yo fui el de la idea de hacer ese foco guerrillero. El de la idea del foco guerrillero fue Rafa Gamundi, que él lo sabe que fue él. Y entonces hablamos con Pichirilo, Carlos Batizó y yo nos adherimos a él. Luego nos acercamos a Peña Gómez y Peña Gómez dijo, yo voy también. Es decir, César Roque prestó la casa para las reuniones que hacíamos. Ahora, Manolo, ¿cómo lo mataron? Manolo, cuando se dio cuenta de que habían cometido un error, creo yo, decidieron entregarse. Más unos volantes que habían lanzado el triunvirato de que si se entregaba le iban a salvar la vida, le iban a salvar. Pero no pasó eso. Ellos se entregaron de la mejor buena fe y fueron fusilados. Todavía yo no sé, y en honor a la verdad, lo digo con toda responsabilidad, yo no sé quién ordenó el fusilamiento. Me imagino que esa orden estuvo entre la Embajada Americana y el Triunvirato,
¿Quiénes lo llevaron a cabo? No sé tampoco. Ahí renunció uno del triunvirato con motivo de... Bueno, renunció Emilio de los Santos Sí, porque Emilio de los Santos. habían matado a un ahijado de él, Sí. que vivía justamente en la José Gabriel García, cerca de don Emilio de los Santos. Al final se quedó en el triunvirato, se convirtió en un Sí, solo. porque el triunvirato pasó con varios miembros. Trajo como consecuencia la revolución. Como consecuencia, exacto, se quedó con 2 miembros, después renunció otro de ellos y se quedó con don Henrique Cabral y ya era un triunvirato de uno. De uno. De uno solo. Por eso indignó. Esa es la historia dominicana. Eso indignó más al pueblo e indignó más a los militares constitucionalistas, o más bien los militares que querían el regreso de Juan Bosch. Entonces, mire, sin elecciones. Defíname la revolución constitucionalista para volver a traer a Juan Bosch al poder. Al país, sí. ¿No? Era la vuelta a la constitucionalidad. Entonces, sin elecciones. Exacto. Es ese movimiento militar, Sí. que no era civil en No, ese era momento. militar. Era militar. Sí. Lo encabezaba Fernández Domínguez. ¿no Rafael era? Tomás Fernández Domínguez, pero al sacarlo el triunvirato del país, embajador creo que en España, no sé dónde, entonces quedó al frente de eso el coronel, ay Dios mío, que me perdonen, un coronel que yo no tuve mucho contacto con él, quedó en lugar de él y él fue el que contactó a los otros ¿Cómo militares. entra Camaño a dirigir prácticamente la Bueno, revolución? parece que había algún contacto entre Fernández Domínguez y Camaño, pero fue el coronel este que quedó en lugar de Fernández Domínguez, quien también contactó a Camaño, más otros militares. Estaba Héctor Lachapeldía, estaba Novoa Garnes, habían varios militares que conocían a Camaño. A su juicio, ¿cuál fue el motivo del fracaso que usted considere de la revolución? Bueno, la revolución fracasó políticamente, pero moralmente ganamos, porque sentamos en la mesa de negociaciones al imperio. No, y no solamente, ya no se habla más de un golpe de Estado. No, este eso país. sentó en malas bases para que en este país a nadie se le ocurra, a ningún ultraderechista guardia, se de le que vamos ocurra. arriba, vamos a quitar No, este. a ningún político. Claro, pero a déjeme ningún decir, político sin esa es la pueblo. parte que se ve de arriba. Sí. Pero ajá, y los intereses que existían en ese tiempo, que ya cambiaron. Sí. Esos intereses de la geopolítica, Bueno, sobre todo los Estados Unidos. Lo que pasa es que... Óigame, los lo Estados que pasa Unidos es- contribuyeron a la muerte de Trujillo Sí. y a los derrocamientos que No, siguieron pero después de además eso. los Estados Unidos, con una visión muy corta, Sí, pensaron atrasados ahí. que República Dominicana, con Bosch a la cabeza, o con Camaño a la cabeza, iba a después, ser comunista. iba a ser una segunda Cuba, y eso, Eso lo dijo, mismo, y eso lo comunista. dijo Johnson, que no Claro. podía permitir que se convirtiera Además, en recuérdese una que segunda hubo una Cuba. famosa carta que se hizo pidiendo la intervención norteamericana Sí. porque había una infiltración del Partido Comunista, del 1J4, Sí. y Eso fue- ese eso fue- grupo de comunistas eso fue- estaban dominando la Sí, revolución. eso fue una monstruosidad. Eso fue una- Mentira increíble. Eso- Un es corresponsal una que había aquí, carta un corresponsal que había aquí, histórica Berreyé, mandando cable, tremenda. de que estaban violando monjas en el Parque Independencia, todo ese tipo de cosas. Siendo mentira. Lo que era un temor de los norteamericanos y de la ultraderecha del país, de que Bosch primero fuera comunista. Pero los bancos, ¿quién era que lo custodiaban en zona, Claro, allá en la claro, zona claro. constitucionalista? Los militares Los mismos constitucionalistas. constitucionalistas. Una orden de Camaño fue que no se permitía No. que tocaran ¿Y ninguno qué de los pasó, bancos. qué pasó si tiene el conocimiento en la aduana que la quemaron? ¿Qué fue lo que Sí, pasó? la aduana la quemaron. Yo tengo poca información de eso. Yo me enteré que la habían quemado, que medio la habían asaltado a raíz de los primeros días de la revolución. No sé quién dio la orden, no sé nada de eso. Sí me enteré que se repartieron muchas cosas ahí, que por suerte, hasta a mí no llegó nada, porque yo estaba allí en otra cosa. Es más, yo nunca vi a un locutor de los 32 locutores buscando prebendas allí. Lo vi siempre dispuesto a trabajar. En el caso mío, y escúchame que hable ahora en primera persona, yo tenía 2 lugares donde dormía, que era en el Hotel Victoria, 19 de marzo con Conde, ahí yo tenía una habitación, y tenía otra habitación en el Copero, en la 4ª planta. Por eso cuando sonaba un tableteo de ametralladoras en hora de la noche, los primeros que llegábamos era Franklin Domínguez, Mario Báez Asunción y Ercilio Veloz, porque los 3 estábamos en el Copero. Por eso abríamos la emisora a cualquier momento. Pero hay algo que yo quiero aprovechar para decir. Camaño, en un almuerzo que le dio a los locutores unos días antes de irse en el Hotel Lina, ahí en la Avenida Independencia, no solo que le agradeció a los locutores,
sino que dijo Camaño que para él la emisora constitucionalista había sido el arma y el alma de la revolución. El alma y el arma de la revolución. Éramos 32 hombres que estuvimos ahí esos 4 meses y 7 días sin abandonar un solo día el micrófono. Es decir, por eso yo digo que aquí... Fue un trabajo... No, yo siempre digo esto, eso es una que dedicación, se han escrito más libros y más artículos en los periódicos que los proyectiles que se dispararon en la revolución. Sin embargo, con excepción de Euclides Gutiérrez Félix, que hizo una buena reseña en un libro que publicó, de Tony Raful, que también le ha dedicado varios artículos a los locutores y a la emisora constitucionalista, y después Diomedes Polanco, que también publicó algo sobre la revolución. Nadie ha escrito sobre la emisora constitucionalista, y yo he dicho, y lo repito hoy para que se escuchen los 4 puntos cardinales, que si no hay una emisora constitucionalista, el 24 de abril a las 1:30 de la tarde, cuando Peña Gómez asume, va a Radio Comercial y hace el llamado. Si no hay una emisora constitucionalista, ese mismo 24 de abril, en horas de la tarde, cuando un grupo de locutores fueron y tomaron la emisora oficial. Si no se convierte en emisora constitucionalista a partir del día 25, en horas de la madrugada, la emisora oficial, si no hubiese existido una emisora constitucionalista en un sanitario de la San Martín 41, donde participamos Fernando Casado, que está vivo, Franklin Domínguez, que está vivo, Rafael Moya Valdés, que está vivo, no muerto, Fabio Valenzuela, que murió, Plinio Vargas Mato, que está vivo. Éramos 5 locutores. Durante 3 días mantuvimos la emisora ahí y los americanos el 28 pasando frente a nosotros. Es decir, en un sanitario teníamos el transmisor, lo que estaba sirviendo como emisora constitucionalista, hasta que el gobierno de Camaño dispone tomar H&Z, que ya sí era la emisora oficial constitucionalista. Por eso el rol protagónico de la emisora constitucionalista, y por eso yo tengo que reiterar una vez más en defensa de esos 32 locutores. Ya los que se fueron, el 90% se ha ido, encabezado por Luis Acosta Tejeda, un locutor cubano, dominicano, que era la voz de la revolución. Si no existe la emisora constitucionalista, aquí la revolución no dura 2 semanas. No dura 2 semanas. Una pregunta final ya, porque tenemos que despedir. ¿Considera Hercilio Veloz Burgos que fue un error ese grupo de constitucionalistas ya en su final llegar a la ciudad de Santiago y poner el pecho abierto para que pasara? Bueno, lo que nunca pensaron ellos, que había un plan macabro, tanto del gobierno, Sí, pero hay que ser muy inocente para no pensar eso. Pensó en la garantía que se le iba a dar. ¿Garantía de qué? No había garantía de nada. Yo quiero, por último, decir, y esto sí lo voy a decir en primera persona, 2 locutores fuimos los testigos de un acto extraordinario, que fue la llegada de Juan Bosch al país el 25 de septiembre de 1965, cuando se dio el abrazo que dio la vuelta al mundo a Camaño en el obelisco Hembra, en el malecón 10 de la mañana. ¿Quiénes fuimos los que estuvimos allí como locutores? Luis Acosta Tejeda, fallecido ya, y Hercilio Veloz Burgos. Bien. Me llena de satisfacción poder decir esto, porque los otros locutores no es que no quisieron ir, sino que ya se habían ido para sus respectivos barrios cada uno de ellos. Bien. Yo le agradezco usted prácticamente... No, yo no acepto que usted me agradezca, yo le agradezco a usted que me haya permitido poder decir algunas cosas para esa juventud, o para esos dominicanos y dominicanas que tienen más de 50 años. La revolución no se hubiese producido en República Dominicana, ni la grosera intervención extranjera a República Dominicana, si no se produce el criminal golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, contra el gobierno legalmente constituido de uno de los demócratas más grandes de América, como fue Juan Bosch, y además con la constitución más avanzada que se había conocido en República Dominicana. Bueno, déjeme decirle que ese es un cierre de oro. Esas palabras deben de ser escritas y que se mantenga para nuevas generaciones. Gracias a usted. Este programa terminó, próximamente estaremos con Hercilio Veloz Burgos en un futuro, en la segunda parte ya de lo que es la historia reciente de la República Dominicana. Será hasta el próximo domingo por este mismo canal y a la misma hora. Y gracias de nuevo. Gracias a usted. No me dé la gracia. Soy yo que le doy la gracia a usted. ¿Cómo no? Por esta magnífica oportunidad. ¿Cómo no?